Vamos a mirar Génesis capítulo 2 y quiero hablarles sobre el origen de la familia. Y vamos a ver hasta dónde nos lleva la palabra del Señor. Dice el versículo 18: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia. Arduo el trabajo, ¿cierto? Y ave de los cielos, ¿cómo haría eso? Y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Que el Señor bendiga esta palabra. El Señor dentro de sus atributos, ¿no? Porque el Señor tiene unos atributos. Y está la omnisciencia, está la omnividencia, omnipotencia, es decir, los absolutos del Señor. Y Él, dentro de esa sabiduría innata, no que Él tiene sabiduría, sino que Él es sabiduría, decidió establecer el hogar, decidió establecer una familia. Génesis nos muestra el inicio de la creación del Señor, el inicio de todo. Y junto con Génesis, que muestra el inicio de todo, también vienen los principios de todo. Y los principios o la normatividad rigen la creación de Dios. Ahí está todo mezclado. Es como un producto que viene con su manual. Ustedes compran un producto, sea televisor, lo que sea, y trae un manual. Y ese manual nos dice a nosotros qué hacer para que eso funcione de una manera correcta. Que decía yo, Koi Kenji, que lo primero que hace un japonés es leerse el manual. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Lo leemos? No. Y eso va en contra de nuestra vida realmente. Porque lo que uno hace cuando uno va por el televisor o lo que sea, es sacarlo de una vez e ir leyendo e ir armando, ¿no? Pero el manual fue hecho para eso. Pero lamentablemente, Adán y Eva no siguieron ese manual. Y cuando no se siguen los principios o los manuales de Dios, las cosas funcionan mal. Y todo cambió y todos no sabemos la historia. Entonces, la idea de nosotros es mirar ese manual familiar. Y ahí están encerrados en algunos versículos que vamos a mirar, y vamos a mirar varios, y nos vamos a demorar mirando varios. Todo ese manual del Señor, ahí está implícito o puede ser explícito. Entonces, el matrimonio, el primer punto, porque voy a hablar de algunos puntos, no sé de cuántos, porque no sé si alcanza el tiempo. El matrimonio fue diseñado por Dios para remediar el primer problema de la raza humana, la soledad. Fue diseñado para eso, para remediar eso. En el versículo 18, que lo leímos ahorita, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero el 20, que pienso que van ligados, dice: y puso Adán nombre a toda bestia,
ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. No se halló ayuda idónea para él, da la sensación de que se buscó. Es decir, que Adán, que creo que fue el que buscó, no Dios, porque Dios no va a buscar algo que no exista, ¿no? Fue Adán el que buscó, porque no me imagino Dios diciéndole a Adán, busquémosla a ver si la encontramos. Dios no es malo, ¿cierto? Vamos, hágale que de pronto la encuentra. No, parece que fue Adán. Eso es lo que dice Ordóñez. José Ordóñez dice de que él buscó y no encontró, y él le mete su jocosidad al asunto. ¿Cómo se dio cuenta él de que él estaba solo? Por la tarea que Dios le puso. Porque dice acá, aunque en el 18 Dios sabe que él está solo y que le va a hacer una ayuda idónea, sin embargo, dice el 19, que Dios trajo los animales a Adán. Porque uno se pregunta, bueno, ¿cómo hizo Adán para colocarle los nombres a todos los animales? Aquí está la respuesta. El 19 dice que Dios trajo los animales a Adán, y me gusta como dice acá, para que viese cómo los había de llamar. Es lo único que Dios se encargó, tremendo el Señor, ¿no? De traerle todos los animales, porque si no la tarea hubiera sido muy diferente, o el cumplimiento. Y comenzó Adán a llamar cada animal. Y en esa loable tarea que puso Dios a Adán, en colocarle nombre a todas las bestias, se dio cuenta de una particularidad. Se dio cuenta que el caballo tenía su yegua. ¿Sí o no? Su perrito tenía su perrita. Su perrita suena más lindo. El lorito tenía la lorita. Entonces él miró que habían dos. Y él se miró y se dio cuenta que estaba solito, ¿no? Solito. Y dice acá, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Él se dio cuenta que faltaba alguien más. Y me puso a mirar en otras versiones donde dice no se halló ayuda idónea para él. Y dice, ninguno de ellos, de los animales, resultó ser la ayuda adecuada para él. O sea que da la sensación que él hubiera dicho, ¿será que esta yegua me sirve? ¿Será que esta pantera me sirve? ¿Será que no? Y dice la otra versión, sin embargo no se encontró entre ellos la ayuda. Y a raíz de esa sensación es que Dios decide, pues, traerle su compañera. Quizás el trabajo también requería de otro ser, ¿no? Estaba en esa búsqueda. Y yo me he preguntado, ¿por qué Dios no los creó a ambos al mismo tiempo, sí, no? Y eso me lo he estado preguntando y me lo sigo preguntando. Quisiera decirles es por esto. Pero sí, yo me he preguntado eso. Oiga, ¿por qué Dios no los creó ambos al mismo tiempo? Yo no tengo una respuesta, sinceramente. Pero pienso que Dios quería algo de Adán, que él viera su necesidad, que en el trabajo él viera que algo le faltaba. Aunque en el 18 habla, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Sin embargo, es Adán en el 20 que se da cuenta que a él le falta alguien. Alguien le hace falta.
una necesidad, vio él. Es una necesidad que veo que Dios ya sabe y que Él se da cuenta después. Hay cosas que nosotros vamos a necesitar, pero que todavía no sabemos. Yo pienso así. Dios sabía qué necesidad tenía Adán antes de él saberlo. Porque aunque la Biblia habla en cuanto a las necesidades en Mateo 6:8 de una manera diferente. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí está hablando de una necesidad que nosotros sabemos que tenemos. Y en esa necesidad que nosotros sabemos que tenemos, le pedimos a Dios. Pero aún antes de nosotros darnos cuenta de la necesidad que tenemos, ya Dios había previsto una solución para esa necesidad. Aún de que Él se diera cuenta. Entonces, amados hermanos, todos tenemos necesidad, ¿verdad? Todos. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando nosotros nos damos cuenta de la necesidad, la decimos a Dios. Pero Dios, aún antes de que la digamos, y aún antes de la que sepa, antes de que la sepamos, ya Dios sabe cuál es. Dios ya sabe cuál es la necesidad. ¿Qué es lo que espera el Señor? Que nosotros nos demos cuenta de esa necesidad. Porque Dios se quiere evitar problemas con nosotros. Si Dios suple una necesidad que yo creo que yo no tengo, yo no voy a ser igual de agradecido por eso. ¿Sí o no? Digamos que mi nevera está llena de alimentos. Tengo harto mercado. Y si me llega un mercado, en ese momento es muy diferente a cuando me llegue un mercado cuando yo no tengo nada. Mi reacción es diferente, ¿o no? Es más, si a mí me llega un mercado o nos llega un mercado en un momento que tenemos harto, pues nosotros hasta nos ponemos a analizar la clase de mercado que nos mandaron. Hasta podemos decir, oiga, está como la otra vez, ¿no? Que le dan a uno mercados y, esta es de la que regalan, ¿no? ¿Sí o no? Esta lenteja es de la que regalan. O esta es de la barata. Este frío es del barato. ¿Sí me hago entender? Como cuando uno se sube a un bus y hay muchos puestos vacíos. ¿Qué se pone uno a hacer? A escoger, ¿cierto? Es más, tiene uno hasta el tiempo para pensar que eso lo hago. ¿Dónde va a pegar el sol? Sí, yo analizo. ¿Dónde va a pegar el sol? ¿Allí o allí? ¿Tengo el tiempo suficiente para mirar la clase de silla? La ventana que nosotros miramos, que haya una ventana y que no esté encima de la rueda. Sí, yo miro todo eso, yo no sé usted. Pero si usted entra, hermano, y hay una sola silla que no tiene ventana, está encima de la rueda y le está pegando el sol, usted no se pone a analizar. Gracias a Dios por después de ¡pah! Y uno se sienta allá. Esa es la diferencia. Porque aún Adán, a pesar de que él se dio cuenta que algo, para que no estuviera hablando de la familia, pero sí, voy para allá. A pesar de que él se dio cuenta que algo no andaba bien con él, cuando ellos la embarraron con Eva, él le dijo al Señor, la mujer que tú me diste por compañera, ¿sí ve? De una vez le echó la culpa a Dios. O sea, yo no veo un hombre agradecido con el Señor por haberle dado su idónea, sino un hombre hastiado de la situación, echándole la culpa a ella y a Dios. La mujer que tú me diste, la mujer
que tú, la mujer que tú me diste por compañera. Bueno, esos son problemas del matrimonio que a ver si lo vamos a ir hablando en este tiempo. Él reaccionó así. Y eso que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré. Y Dios lo hizo cuando él se percató de la necesidad que había. Por eso es que pienso que Dios espera que nosotros nos percatemos de la necesidad. Porque si el Señor hace algo, a nosotros nos parece ilógico. Si a mí me llega el mercado, yo lo puedo desperdiciar porque a mí me sobra. Porque lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta, es un adagio entre nosotros. Y entonces yo puedo desperdiciar, ¿verdad? Decía, ya no quiero porque tengo una abundancia. Pero si viene el momento de la necesidad, ahora, José pensó diferente. José, cuando estaba siendo prisionero en Egipto, sabía que venían 7 años de necesidad. ¿Y qué hizo con los 7 años de abundancia? Ahorrar. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Que Dios, tenemos que llegar a la capacidad que Dios nos bendiga porque viene una necesidad en el futuro. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, yo no quisiera que Dios, en el momento de mi necesidad, Dios me respondiera en lo que yo creo que Dios puede responder antes de que nosotros sepamos y que nosotros tengamos la madurez para ser un buen ahorrador, un buen administrador del futuro. Que usted no contaba con un dinero que llegó. Volvámoslo fiesta. No. Que usted lo administre o diga, no lo voy a usar como dice mi esposa. Y ella dice, no contamos con ese dinero, ¿sí? Y cuando uno no cuenta con ese dinero que nos llegó, por favor no sigas contando con él. Nosotros tenemos esa premisa. ¿Sí o no? Si tú tienes para subsistir y le llega una bendición, siga en eso, no toque eso, porque no se sabe qué necesidad se va a presentar en el futuro. Saben que yo era muy mano suelta, me decía una hermanita en Castilla. Yo todo lo regalaba, todo lo daba. Y yo veía cuando alguien tenía una necesidad y yo se lo daba. Una camisa, un buzo. Así hacía con todos. Una vez regalé mis únicas chanclas. Y Dios me fue dejando. Hasta un día que regalé mi única Biblia. Duré 6 meses sin Biblia y yo era predicador. Y un día abrí la palabra y decía, no retenga más de lo que es justo. O sea, yo debo retener lo justo, pero no más de lo que es justo. No retengan más de lo que es justo. Pero yo no retenía ni lo justo, sino lo justo lo daba. Es decir, que si yo tengo algo para alimentar a mi familia, ese dinero es intocable. ¿Sí o no? Porque ese dinero tiene nombre. Entonces yo no puedo a punta de una emoción coger un dinero que ya tiene nombre y gastármelo y crear una necesidad que no está dentro del plan de Dios, digámoslo así. Ay, no sé si me estoy dando a entender. Ojalá sí. Entonces las necesidades, Dios, el segundo punto es que Dios ya prevé la necesidad. Tenemos un Dios poderoso que sabe nuestro futuro y que Dios nos va a dar eso. Es decir, Dios dice, viene esta situación, yo voy a hacer esto. ¿Qué es lo único que nos toca a nosotros? Pedir cuando venga la necesidad. Porque yo veo un Dios acá adelantándose al futuro,
a nuestro futuro. Él dijo en el 18, ahí está. No es bueno que el hombre esté solo, le haré. Y en el 21 hizo. En el 20, Adán se da cuenta de su necesidad. Un Dios que prevé. Tú y yo podemos estar confiados y seguros de que Dios va a suplir nuestra necesidad. No importa la necesidad que sea, la necesidad que se presente, Dios la va a suplir. Y si tú y yo somos conscientes de que Dios va a suplir cualquier necesidad nuestra, entonces nosotros tenemos que descansar en Dios. Y ese es el reclamo del Señor. Que nosotros no creemos en Él. Y que nosotros desconfiamos en Él. Desconfiamos de su grandeza, hermano, de su poder. No, nosotros no podemos desconfiar porque tú tienes un Dios que prevé tu necesidad. Sabe qué necesitas. Tenemos un Dios compasivo. En estos días que he hablado, me ha tocado dar 2 asignaturas, teología propia y libros poéticos. Y en ambos me ha tocado hablar de los dioses. De los dioses, más en teología propia, de los dioses griegos. Y cuando uno mira el invento de los hombres, porque un invento de los hombres, los dioses griegos, ve a unos dioses como humanos. Envidiosos, egoístas, pero nuestro Dios, que es real, empezando por ahí, que no es un invento, es un Dios generoso, un Dios dadivoso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, un Dios generoso, y aún estando nosotros en el mundo, ahora cuanto más que somos sus hijos. Que no solamente tenemos eso, sino un Dios que se fija en las necesidades básicas de nuestra vida. ¿Y qué tiene que ver esto con el hogar? Ya vamos para allá. Es posible que no salgamos de aquí, pero para allá vamos. Significa que Dios nos da cosas que necesitamos, no por capricho. Porque a veces nuestras necesidades no son necesidades, son caprichos. ¿Sí o no? Por ejemplo, un celular para un abuelito. ¿El abuelito necesita Twitter, WhatsApp, Facebook? No. ¿Qué necesita el abuelito? Solamente un botón para contestar y un botón para colgar. Por eso yo he visto celulares de los abuelitos envueltos en cinta negra, con los 2 únicos botones visibles. Abuelito, abuelita, con este cuelga, con este contesta. Esa es su necesidad. Pero ¿qué tal un abuelito de eso? No, yo no quiero así, yo quiero que traiga WhatsApp, que traiga Facebook, traiga Twitter y traiga de todo eso. Y usted dice, ¿tiene esa necesidad? No. Hoy en día, ¿qué necesidad tengo yo como ministro del Señor? ¿WhatsApp? Sí. Es una necesidad. Facebook, sí, y demás redes sociales. YouTube. Y ya. Y necesito un buen celular, pero tampoco un celular de 4 millones de pesos. No necesito. Con un celular de 800,000 pesos, para mí es suficiente. Entonces hay necesidades que el ser humano considera necesidades, pero que Dios no considera necesidades. O que es una necesidad. Entonces nosotros creemos que necesitamos eso, pero no es así. Ya vamos yendo para el hogar lentamente. Entonces, yo debo saber, escúcheme, qué son necesidades y qué son lujos que me doy. Y un senador de la República dijo una frase, a mí me impactó. Dijo él, parafraseando lo que dijo, hablando de los lujos, dijo que los lujos solo hacen falta cuando se conocen, del resto no.
Dijo, es como los hijos, dijo. Dijo, los hijos solamente se les extraña cuando los tenemos. Y sí, ¿no? Si yo no tengo hijo, yo extraño un hijo. No, ¿qué lo voy a extrañar? Obvio que no. No los conocemos. No, yo no voy a extrañar. De pronto tenga la necesidad de tener un hijo, ¿verdad? Pero que lo extrañe, yo no voy a extrañar un hijo que no tengo. Pero como ya lo tenemos, lo vamos a extrañar, ¿verdad? Así son los lujos. Los lujos se extrañan cuando los tenemos. Entonces, si tú tienes un celular de alta gama, el día que no lo tenga lo va a extrañar. Es decir, que hay cosas que se vuelven una necesidad para nosotros a medida que el mundo y la tecnología avanza. Porque así pasa en el hogar. Antiguamente, unos años atrás, ¿qué era lo que un hogar necesitaba para constituirse un hogar? Vamos a hacer la lista, ayúdenme. Cama. ¿Cierto que sí? Una cama. Una estufa. Unas ollas. Y fin. Sí, porque la lavadora era ella. Incorporada venía. Nada más. Entonces, a la medida que vienen los inventos, hay más necesidades. Y no es que esté mal. Entonces, por ejemplo, nosotros en la casa, yo ya veo que se viene una necesidad. Una lavadora con una secadora al mismo tiempo. Oh. ¿Sí o no? ¿Tenemos eso en nuestras casas? No, nosotros no. Y yo sé que ustedes tampoco. ¿Pero algún día vamos a tener eso? Ahora, si vamos ahorita a mirar las necesidades para constituir un hogar, se necesita cama, estufa, ¿cierto? Nevera, horno microondas, lavadora, ¿verdad? Y el resto de cosas, bueno, que no nombramos como la plancha y todas las cosas, y más cosas. Porque a medida que va avanzando el tiempo, se van creando ciertas necesidades y son lógicas. Computador, por ejemplo, el computador es una necesidad hoy en día. Antes no. Y un celular es una necesidad. Antes no. Entonces, a medida que avanza el tiempo, se van creando unas necesidades y eso está bien. Eso está bien. Pero lo que suple la necesidad, el televisor que suple la necesidad, la lavadora que suple la necesidad, el celular que suple la necesidad, hay de varias clases. Y es donde yo debo tener cuidado. Porque si lo que yo tengo me funciona, un artefacto, ¿yo para qué voy? Porque mucha gente hace eso. Dice, esta lavadora ya no me sirve, o quiero una mejor, pero ¿para qué? Si esa que tiene le sirve, le funciona, a no ser que se dañe y hay que cambiarla. Es decir, que tú tienes que priorizar las necesidades y eso hay que tenerlo en cuenta en el hogar. El Señor ve nuestras necesidades y sabe si es una necesidad. O como decimos por ahí, de primera necesidad. Es que hablamos, ¿cierto? Productos de primera. Y cambia en el manejo de un hogar el asunto financiero. Entonces yo tengo mentalmente una lista de primera necesidad. Y lo que es necesidad para mí, para otro no lo es. Por ejemplo, en el primer punto de las cosas que son obligatorias, que debo cumplir, ¿ustedes qué creen que yo tengo ahí? Dime. Los diezmos, ¿sí? Para otros, no lo es.
Porque hay que mirar cómo es el orden de las prioridades de tu vida. Para mí son los diezmos. Es más, cuando llega la plata, lo primero que yo hago es los diezmos. De una vez, y yo los guardo. Aquel día dejé de diezmar como 2, 3 meses, o yo no sé cuánto, porque por las circunstancias ustedes supieron, pero eso yo lo acumulé. Esa es una necesidad. Pagar la cuota del apartamento es la segunda. Y ahí voy, que es el alimento, ¿verdad? Pero dentro de esas obligaciones mías está el ahorro. ¿Cómo le parece? Hay otros que tienen eso, no lo tienen. El ahorro no lo ven como una necesidad. Entonces, así como yo saco para el diezmo, saco para el ahorro. Entonces yo tengo varias maneras. Yo mensualmente le doy a Damaris un dinero, ¿verdad, Damaris? Le doy 100 mensuales a Damaris para que ella me los ahorre. Y hay una alcancía y yo he hecho monedas de 500 y de 1000. Ahora saqué otra y he hecho monedas de 200. Y tengo una cuenta que cada nada voy de a poquito y echo allá. Porque dentro de mí está la necesidad del ahorro. Yo era de los que pensaba, yo no puedo ahorrar. Y claro, yo no podía. Porque no podía. Porque todo tiene que empezar aquí. Cuando nosotros llegamos aquí a Ibagué, ahí la señora de la tienda, ¿no? Íbamos a fiar. Y eso es un problema con el tendero, hermano. Porque el tendero, sus cuentas nunca dan con los del tendero. Nunca. Usted ya lleva las cuentas, ¿cierto? Es más, usted anota las cuentas. Y usted antes de va a pagar. Y usted dice, debo 75,000. Pero usted llega y debe 100,000. Y usted ni modo de ponerse a pelear con él. Porque usted dice, si yo me pongo a pelear, el tipo no me vuelve a fiar. ¿Y yo qué voy a hacer? Ahora, yo no siento que los tenderos sean así. Pero yo pienso que más de uno le coloca 1,500 más o 300 pesos de más. Pero es que eso nos pasa a todos. Usted va a pagar y usted debe más. Y usted es como frente al médico. Usted no dice nada. Usted paga. Entonces nosotros siempre a fiar. Entonces cuando llegaba la plata, ¿qué tenía uno deuda? Y cuando yo escucho a muchos decir, es que cuando a mí me llega el dinero, yo estoy lleno de deuda. Nosotros no somos así. A mí no me llega la plata y yo no sé qué hacer. No, porque ya tengo todo así. Y yo no era así. Ella me enseñó. A pura punta de golpes y todo me enseñó. Ella me enseñó. Mano suelta, me decía la hermana esa una hermana indígena, manos sueltas. Yo tengo que aprender. Yo ahorro. Y no por eso hemos dejado de ofrendar. Nadie sabe, pero mi esposa y yo somos de los que cuando queremos bendecir a un pastor, nosotros vamos y le ofrendamos. La moto que teníamos, ¿recuerda? Nosotros nunca la vendimos. Fuimos y la ofrendamos a una familia pastoral, una familia que tenía 5 hijos. Fuimos y se la ofrendamos. Pues ya lo digo porque eso fue mucho tiempo. Nosotros somos así. Porque el hogar está lleno de necesidades. Y nosotros debemos priorizar las necesidades del hogar. ¿Qué cosas son necesarias? ¿Qué cosas son necesidades? ¿Qué cosas son prioritarias? Y dentro de esas necesidades también está el rubro para nosotros salir. Porque hay que salir. Hay que salir. Claro que las salidas con mi esposa han cambiado mucho. Uno sale una cosa y termina trayendo cosas del mercado. Que el día nos fuimos a dar una vuelta a Salado a comernos una salada y terminamos fue por allá en Popular, hermano. Hace falta esto. Hace falta, nos fuimos fue a mercado. Y entonces uno tiene que mirar. Así como los hijos deben saber que la necesidad más grande es buscar a Dios. No, ir al templo. ¿Es una necesidad o no lo es?
Hay que enseñarles. Si los hijos no ven, por ejemplo, a mí esto me preocupa mucho que los niños no puedan venir. Uy, yo no sé qué efectos tendrá esto después. A mí me preocupa, pero bueno, vamos a seguir creyendo en el Señor. Pero es una necesidad. Y que este niño que está aquí vea que la necesidad de sus padres es congregarse. Una necesidad. Entonces Dios sabe qué cosas. Es más, Dios ve que muchas veces nosotros podemos quitar o no suplir una necesidad por un capricho. Entonces, tengamos presente, hermanos, que si ir al templo es una necesidad, esa necesidad es insustituible. Yo no la puedo cambiar por algo y quitarle el valor de la satisfacción de la necesidad. Porque nosotros como pastores, ustedes ven que siempre venimos, ¿verdad? Siempre, siempre. Pero ¿será que nosotros tenemos vueltas que hacer como ustedes? ¿Tenemos cosas que hacer como usted? ¿Tenemos citas médicas que hacer como usted? Todo. Pero nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Yo soy de los que le digo allá, fui ahorita a una cita médica a programarla para el 23 de diciembre y ahí le dicen a uno, ¿qué hora usted puede venir, no? Venga, ¿qué hora es la hora del culto? A las 7. A las 7, señorita. No. A no ser que esté trabajando y que le tocó esa hora, que es muy diferente, porque uno tiene que ver todo. Un hogar está lleno de necesidades, pero hay necesidades que nos impone el sistema, nos impone la tecnología, nos impone la propaganda. Bueno, casi nombro esta empresa, pero hay empresas que ponen la necesidad en nosotros. Usted lo necesita. Usted no es feliz si no tiene esto. Y usted, verdad, yo no soy feliz. Usted necesita esto. Usted no, si no tiene esto, usted no es nadie. Usted es un cero a la izquierda. Y yo siempre recuerdo, y creo que les he dicho ya, a una película que se llama Los dioses deben estar locos, y termino con esto. Los dioses deben estar locos, no sé quién la ha visto, véansela. Es una tribu africana. Felices. Parecen pímeos, pequeñitos, morenitos, con un taparrabo, felices. Todo era bueno en esa comunidad, no había ninguna necesidad, hasta que en una avioneta alguien pasó y tomó Coca-Cola y botó la botella. Y esa botella, ¡fum, fum, fum, fum! ¡Fa! Cayó en la aldea. Llegó la tecnología a la aldea. Una botella. ¡Qué bendición esa botella! Porque con esa botella se dieron cuenta que servía para muchas cosas. Yo no sé si ustedes no sé si recuerdan para qué. ¿Para qué, Joanita? No me acuerda. Uno, para moler. Se dieron cuenta que la botella servía para moler, claro, ¿sí o no? Entonces los granos les daban con la botella y listo. Pues se dan cuenta que era para destruir cosas que necesitaban que bregar, ya con la botella ya podían. Se dieron cuenta que la botella transportaba agua, ¡qué bendición! Era un instrumento de agricultura, pues se convirtió en un instrumento para la casa. Mejor dicho, una bendición, hasta que alguien la sopló y hasta era un instrumento de música. Todo iba bien hasta que un niño cogió y ¡pum! Le dio con la botella a otro en la cabeza. De pronto uno decía, él ya usó la botella, ahora me toca a mí. Y se formaron los problemas. A lo último, hermanos, se forma un problemón con esa botella. Hasta que el cacique, de pronto estoy obviando cosas, soy hombre, dice, yo voy a devolverle esa botella a los dioses. Porque ellos creyeron que fueron los dioses. Y se va, hermano, a devolver esa botella de Coca-Cola. La tecnología trajo ese problema. Y si nosotros somos de los que vamos a otro hogar y vemos como me pasaba a mí, que yo veía todas las casas de mis compañeros que tenían equipo de sonido, que tenían sala, tenían una estufa, tenían un baño, y yo llegaba a mi casa.
No había estufa. Papá hizo una cocina de barro, una estufa de barro había, pero de barro. No teníamos equipo de sonido, no teníamos sala, sino que teníamos taburetes. Yo no sé si usted recuerda, unos asientos de cuero y algunos de ellos con un hueco en la mitad. Yo no sé por qué, como nunca he entendido por qué a uno le sale un hueco en la entrepierna, en los pantalones, pero un hueco en la mitad, esos asientos. Y ese día tras día el hueco más grande y más grande, al último ya le cabía toda la cola ahí. Así fue mi infancia. No teníamos baño, hermano. En otra les digo lo del baño. Entonces, hermanos amados, entonces yo veía eso y eso produjo a mí una necesidad y una pena también, porque a mí sí que me da pena cuando decían, Holmer, ¿me presta el baño? Y yo, Dios, porque el baño de nosotros era en la orilla de un barranco, ay, hermanos, y un barranco como unos 7 metros. Y yo para decirle, vaya y téngase duro para que no se caiga. No, Dios mío, oye a mí eso. Oh, Dios. Hasta que papá en su sabiduría dijo, no en su sabiduría, un día dijo, estábamos en una necesidad muy grande y entonces abrió un hueco en el gran solar de una hectárea que teníamos al pie del río, abrió un hueco para sacar oro y se llenó de agua. Entonces papá le colocó unas varas ahí y dijo, este es el baño. Entonces decirle a la persona, no tenemos baño. La gente no me decía nada, pero yo creo que ellos me preguntaban, entonces ¿dónde harán popón? Ay, hermano, yo tuve una infancia horrible. No teníamos luz, no teníamos televisor. Yo era de los que cuando iba a ver televisión, yo me iba, como muchos les tocó, para el vecino. Había un señor que le decían Don Humberto, y él tenía una droguería, y yo me hacía afuera, y yo miraba allá, televisor de colores, ellos ponían películas seguramente, y hasta que las niñas se dan cuenta y volteaban el televisor. Entonces yo sabía que arriba, en la plaza, había un señor que vendía verduras, y él siempre ponía el televisor, ahí nos juntamos 6, 7 niños a ver el Rey Arturo. Desde la calle, pilas con un carro, vágase para allá, quítese acá chino, pero así yo veía televisión. Esa fue mi infancia, con necesidades. Entonces ahorita nosotros no queremos que nuestros niños pasen necesidades y caemos en el error de darle aún cosas que no necesitan porque alrededor está eso. Pero bueno, hay que sufrir ciertas cosas. ¿Qué podemos hacer? Entonces, amados hermanos, las necesidades son un problema de nuestra familia. Siempre vamos a tener necesidades. Y como dijo alguien, cuando usted levante sus hijos, levántelos con un poco de hambre, con un poco de frío. Quisiera decir muchas cosas, pero no puedo. Pero nos ha tocado, me ha tocado no suplir ciertas necesidades ya. Me va a pesar del niño, pero es la situación que uno vive. Pero tenemos un Dios que conoce nuestras necesidades y que Dios espera que nosotros prioricemos nuestras necesidades y que le digamos necesidad a las cosas que son necesidad. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Y digámosle al Señor que nos ayude a ver las necesidades. Mis necesidades no son las tuyas. Tú tienes otras, ¿verdad? Cada hogar. Pero las mujeres son buenas en eso. Son las que le dicen al esposo, oye, hay que comprar tal cosa, ¿cierto? ¿Sí o no? Oye, ¿qué es esto? Eso no es prioritario, le dice la esposa. No. Oye, tal cosa. ¿Sí o no? Tener pantalones es una necesidad. Tener pantalones de marca no es una necesidad. Tener zapatos es una necesidad. Zapatos de marca no es una necesidad. Y por ahí vi en Facebook
que uno caminaba bien, así sea con zapatos baratos, ¿no? Y decía ahí, yo no me acuerdo bien que uno ya se llega el día que uno se da cuenta que uno viste bien, sobre todo la combinación, dicen los que saben. Y es cierto, usted, no importa que lo suyo no sea marca, usted combine bien la ropa y bien. La gente dice, wow. Vamos a orar. Padre, gracias por las necesidades. Ellas nos hacen depender de ti, Señor. Sobre todo de las que no podemos, Señor, satisfacer. Las que no podemos suplir. Entonces podemos ir a ti a decirte, Señor, tenemos esta necesidad. Pero tú ya has, desde antes de nosotros saberlo, ya has provisto para la necesidad, porque has previsto mi necesidad. Y entonces tú tienes la bendición para cuando el momento llegue. Lo que tú quieres es que nosotros oremos a ti, que nosotros te expresemos la necesidad, y cuando lo hagamos, ya la provisión viene, ya el cumplimiento viene. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Si es una necesidad prioritaria, pagar una deuda, algo para suplir en tu casa, en tu hogar, comida, buen alimento, estudio, yo no sé. Entonces, quiero decirte que le digas a Dios, Señor, esta es mi necesidad, que se la presente al Señor. Y le digas a Dios que Dios ya tiene la provisión, ya Dios te tiene la bendición. Dios va a suplir esa necesidad. Que Dios tiene el día y la hora de hacerlo. Porque Dios se interesa por las necesidades de nuestras vidas. El hogar salió, Señor, porque había una necesidad. Señor, una necesidad que Dios suplió en su momento, en el tiempo correcto. Ayúdanos a esperar el cumplimiento de nuestra necesidad. Pero tenemos un Dios grande que se interesa aún por las cosas grandes y pequeñas de nuestra vida. Sabemos que no estamos solos, que nuestras necesidades gritan delante del Señor. Y sabemos que el Señor está presto, Señor, para el momento oportuno, para el socorro oportuno, para la bendición oportuna. Bendigo tu vida. Bendigo tu vida y declaro que esa necesidad, que Dios ya la sabe, llegará a tu vida. Que tú tengas paz, que Dios ya la sabe, y que tú crezcas y madures y confíes que el Señor te va a proveer, que el Señor va a satisfacer esa necesidad que tú tienes, porque tú tienes un Dios amoroso, un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios grande, dadivoso, un Dios fraterno, un Dios generoso, un Dios hermoso, un Dios lindo. Papá Dios, gracias, porque podemos confiar en ti. Si nosotros que somos malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más tú, mi Señor, que eres bueno y cumplirá y dará para que nosotros les demos a nuestros hijos también. Contamos con un Dios maravilloso como tú, proveedor, que no solamente quiere darnos, sino que tiene con qué darnos. Gracias, Señor, te alabo y te bendigo. Aleluya, gloria a Dios.